Departamento de Arte y Cultura, mediante la red de la División de Difusión Cultural de la Universidad de San Luis Potosí, iniciamos esta edición de Un Café con nuestro invitado estelar, Luis Jesús Galindo Cáceres. Bienvenido. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes, que estemos tomando a esta hora ya con horario invernal un café. Charlemos, Jesús, con la palabra en la poesía, con la palabra en tu poesía. Te agradecemos mucho que estés aquí. Adelante. Bueno, pues voy a iniciar leyendo dos poemas de tu obra El pasado te recuerda, una antología de poemas que va de 1979 a 1982, para entrar de lleno en los temas que nos ocupan esta tarde, que ya parece noche: el amor, el tiempo, la sed, el cambio. ¿Cuántos kilómetros son necesarios para construir la distancia? Lo que siento puede ser real. El recuerdo es una imagen clavada en la pared. Se desprende poco a poco. Ausencia. Tu rostro y tus manos, tu sonrisa, todo el tiempo para amar, tu tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo. Las separaciones provocan, rompen el camino, distancia, tiempo, huellas, soledad, pensamiento. El sentido sufre, engaña, se quiebra en fragmentos. La historia parece extraña, una enemiga. El mal de la confusión, surge la calma, el recuerdo, el olvido, el silencio. Ahí estamos con estos temas de los cuales vamos a hablar hoy. Entonces te escuchamos, Jesús. El amor, el tiempo, el devenir, ¿no? El cambio en la poesía, en este poemario. Este libro fue escrito como un compromiso con la memoria de quien fue mi primera pareja, Cándida. Por eso se llama El pasado te recuerda. No es un pasado cualquiera y no es un recuerdo cualquiera. Es el pasado con ella, que en ese momento estaba muy reciente, y los recuerdos de ese pasado. Entonces, los poemas son dos tipos de poemas en el tiempo. Una primera parte eran poemas que escribí cuando estaba con ella, y una segunda parte de poemas cuando me separé de ella. Entonces te decía yo ayer, sí, que fue una selección, ¿no? Que ahora no me puse a revisar de dónde lo seleccioné, pero creo que habrá sido como la quinta parte de lo que solo se publicó como la quinta parte, en un poemario que pretendía yo que fuera corto. Son como 70 páginas. Sí. Entonces me emociona que hayas escogido esos poemas, sobre todo el primero, porque el primero está escrito para ella, está escrito con ella, y yo no lo seleccioné. Y ahora me doy cuenta que no lo seleccioné porque me da pudor. Me da pudor hablar de eso incluso ante ti, ¿no? Son cosas que uno escribe, pero no para leérselas a nadie, que no sea, qué sé yo, ella. Entonces, por eso, en contraste a tu selección, yo seleccioné poemas que me gustan mucho y que tienen como otra connotación. Por ejemplo, el poema que más recuerdo de este libro es un poema que fue publicado. Te decía ayer que no, en esa época no se publicó nada. No, sí se publicó. Publiqué una colección como de 6 poemas en una revista, porque mi amigo, el dibujante, ¿te acuerdas que te decía sí, que de me este libro platicaste. Ajá. se hizo una versión con dibujos a tinta?
él me pidió, él seleccionó unos poemas y él los publicó en una revista con la que él tenía contacto y se publicaron esos poemas. Es lo único que yo he publicado de poesía, hasta hace 3 años, hasta el 2019 que se publicó este libro. 2 años. Y entonces es un poema que me gusta mucho, mucho, mucho. Y el dibujo, me acuerdo que hizo él, era muy bello. Y dice, pendiente de un hilo, un muñeco de plástico, del suelo a la mano del niño, que corre con otro niño, otro hilo, otro muñeco. Según recuerdo en esa época, además de lo que uno escribe porque no tiene remedio, he leído después cosas que escriben o dicen los poetas en entrevistas o en revistas, y de algunos tengo la impresión de que son muy científicos ya para escribir. Hace un momento estaba yo oyendo una cantante nueva brasileña que me mandó una amiga, que es ahora mi dealer de música de actualidad brasileña, mi más reciente incursión en música brasileña. Y hay un escritor de música brasileña, Dudu Falcao, que escribe unas letras maravillosas, maravillosas. Es escritor de algunos de los hitos más importantes de Lenine, un cantautor brasileño. Y el vato escribe como de Raven, de Poe. Es más, dice que el amor y las relaciones románticas le parecen una tontería. Y sin embargo escribe cosas bellísimas, porque sabe cómo. Entonces me espanta. Me espanta que sea capaz de eso, porque me doy cuenta que en el oficio de escritura llega un momento en que puedes hacerlo. Pero a mí no me gusta hacerlo. Hace un momento platicábamos, ¿no? Eso de escribir ya sabiendo qué es lo que tienes que escribir. Sí. No. Es como saber el efecto que uno quiere provocar, tener la fórmula del efecto, y entonces queda como un vacío ahí, ¿no? Como una especie de hueco dentro, ¿no? Y reconozco que ese oficio es sumamente respetable y hay grandes poetas y que lo han tenido y todos lo tenemos de alguna manera. Pero yo quiero seguir escribiendo como a lo salvaje. No tengo idea, pongo la primera frase y no sé, y esa me lleva a la segunda y no sé qué está pasando y tengo que terminarlo, y después, cuando en las mejores circunstancias, el poema queda listo y ya no le hago nada, y a veces le quito y le pongo algo, pero esa primera impronta, como inconsciente, totalmente espontánea, es como una especie de creación pura o una cosa parecida, como lo que me gusta del jazz. Como arrebatado, improvisado, ¿no? Eso no lo puedo, no lo necesito, escribo por eso, no para que esté bien escrito, escribo por la sensación de sentir que me estoy matando ahí, que me estoy agonizando, que está pasando algo que es importante y que es como suspirar agónicamente algo. Yo por eso escribo. Si no es por eso, nada más para escribir bien, pues al carajo, ya no vuelvo a escribir. Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Aquí podría decirse que trabajas en el sentido de una poesía confesional, de una poesía intimista. No quiero caer como en los adjetivos, porque se usa mucho eso, ¿no? De decir la voz lírica, ¿no? En el sentido así ya muy de teoría y crítica literaria, confesional, intimista. Y si lo expreso de esa manera, es porque cuando entramos, ejemplo, a la poesía escrita por mujeres, casi siempre va a decir su poesía es confesional. Entonces, ¿qué tanto hay desde tu punto de vista en tu propia poesía esa especie de confesión de tu tiempo, de tus emociones, de tus arrebatos, de tu relación con el lenguaje y de tu relación con la poesía misma? Ayer platicábamos algo sobre esto. Sí. Y ahora que me lo preguntas explícitamente, así de bote pronto se me ocurre esto. Creo que lo que escribo se mueve en un gradiente en donde en un polo está
esto que mencionabas ayer de Cartier-Bresson, el fotógrafo, Sí, y que viene de ese mundo de la poesía oriental, del haiku, platicábamos sí, ayer. sí, sí, Es sí, el instante, captar el instante. sí, Entonces es un lío porque ¿con qué palabras lo nombro? ¿Cuáles son las pinceladas, palabras que son suficientes, necesarias y suficientes? Es un instante lingüístico también. Entonces, eso es complicado, pero me encanta. Creo que parte de mi oficio está en eso. Y ayer tú lo describías bien. Quizás ahora para el segundo tema del tiempo sí, quede más claro. Pero en el otro lado del gradiente está esto que tú acabas de mencionar. Si es el instante, pero ya no es el instante, es un instante que se expande, que se extiende. Ya es nombrándolo, nombrándome, nombrándolo y mirándome, mirando el instante. Entonces ya es confesional en el sentido que tú dices. sí. Entonces a veces es más obvio cuando uno habla de sentimientos o de dolores personales, y a veces no es tan claro en la parte descriptiva, pero es exactamente lo mismo. Claro. Es la pincelada como una fotografía donde tú quieres que aparezca el instante y el poeta no aparezca, lo cual no es posible en la No, poesía. no es posible Siempre absolutamente. aparece el poeta. Sí, Pero en el otro extremo, no, en el otro extremo, yo quiero que aparezca el poeta. Y sí, entonces el problema es cómo lo nombro para que no sea una tontería, para que no sea una estupidez, para que no sea una pérdida de tiempo, nombrándome para después al leerlo decir, descubrirme, yo mismo explorarme y descubrirme lo que escribo. Eso es maravilloso. Y le pasa a las poetas. Por eso sí, las leo también y me maravillo con ellas. Porque al nombrar las cosas, se están nombrando y están descubriendo el mundo que están nombrando y a ellas en ese mundo. Y entonces aquello adquiere, es una fiesta y es un cementerio y es un todo complejo y lleno de cosas. Y por eso leo poesía y por eso leo a las poetas, muy, para deslumbrarme y quedarme ahí de pronto parado, inmóvil, asombrado ante ese cosmos de vida emocional que me está impactando. Para eso no lee también. para eso lee uno poesía y es una especie de doble lectura lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Quien lee poesía se está leyendo también a sí mismo y se está situando en esa mirada y en esa especie de también de como una especie de cronotopo, ¿no? Porque entras en el tiempo del poema y en el espacio también del poema, ¿no? Y eso que decíamos, Jesús, que comentábamos ya de ayer hablando del instante, de tu influencia del haiku, bueno, que yo te la comenté, a mí me parece muy importante. Esto que dices, surge la calma, el recuerdo, el olvido, el silencio, ¿no? En esa capacidad de síntesis que yo como lectora de Jesús Galindo digo, qué cosa, o sea, ya ahí está ya un instante, ¿no? Cuando surge la calma, el recuerdo, el olvido, el silencio. Me parece extraordinario lo que logras con esas imágenes, ¿no? Tan, vamos a decirlo, tan precisas, ¿no? En ese momento. Uh-huh. Adelante, Margarita, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a, pues toda una poría el tiempo y luego además le pones al poemario tiempo de construcción que todavía se hace más complejo, ¿no? Si ya de por sí el tema del tiempo, el tema del amor, el tema, los temas que propusimos, ¿no? O que comentamos, ¿no? Basándonos para esta charla, son temas para mí en el sentido de esa poría, o sea, cómo explicarlo, ¿no? O cómo sentirlo. Y si además nos llevas a un poemario con el título de Tiempo en construcción, pues todavía se complejiza más en el sentido de existencial, ¿no? De la existencia misma. Bueno, voy a leer dos poemas porque me gusta sentir que el tiempo habla entre tus versos, aunque quien esté hablando sea la voz lírica, ¿no? Que has construido. Dice, él hablaba lentamente, callaba al escuchar a su mujer atendía, perdón, solía hablar justo lo necesario. Al caminar en la calle se detenía a oír.
Aprendió mucho sobre la vida, siempre se alegró cuando debía, siempre se asombró en el momento justo. Nadie se extrañó nunca con su gesto. Un día el tiempo se detuvo. El silencio penetró en el baño. Ante el espejo se dibujó un suspiro. Las paredes y el techo se cuartearon. La casa empezó a caer mientras él escuchaba al silencio. Voy ahora a otro poema del mismo poemario. El tiempo está detenido. Se han ido apagando las luces. La noche es una silenciosa presencia. Afuera ha enmudecido la ciudad. Adentro hay un movimiento que no para. De la lámpara escurre un hilillo luminoso. Desciende sobre el escritorio y los papeles. La sombra del reloj dibuja sobre una carpeta. Cada objeto parece que mira y calla, sin embargo los libros hablan, los cuadros, la ropa, la cama, un extraño diálogo entre tiempo y distancia. Todo habla de ella, del pasado. Imposible no escuchar con rabia. En esta oscuridad derrotada, la vida clama, grita desesperada. La memoria es testigo. Recuerda, pequeñas puertas se abren con lentitud, nada es extraño. La conversación continúa, las paredes y el techo observan, crujen de vez en vez como asintiendo. El cuarto se llena de imágenes, de voces. La locura saluda con calor. Se escuchan risas, cruces de palabras. No hay retorno en este limbo. Entre las caricias y los gemidos solo resta esperar. Que además comentábamos, ¿no? Vamos poniendo el propio lector, en este caso, bueno, yo que te estoy leyendo, lectora, vamos poniendo esas respiraciones, esas pausas que no siempre nos regalas, ¿no? O no siempre nos orientas. Y al decirlo en voz alta, necesitamos ir construyendo junto con el lenguaje, ¿no? Todo esto que se está levantando, ¿no? Desde una especie de fondo opaco del vivir y del obrar, y se levanta el poema, ¿no? Entonces, eso es algo bellísimo cuando uno lo lee. Tiempo en construcción. El título de este segundo poemario no salió muy rápido. Después del primero, que fue como la decisión de quiero publicar un libro, que luego fue un fracaso, como te platicaba yo ayer, ahorita ya no contaré la historia. Entonces el segundo libro es quiero hacer oficio de esto, quiero ser poeta. Entonces voy a escribir un libro como ensayando qué es lo que quiero hacer. Un tiempo de construcción, pensando que el tercer libro de poemas iba a ser más cercano a lo que quería hacer en ese momento. Pero este segundo era completamente constructivo, un ensayo, un soltar la mano poética, ver hasta dónde podía yo llegar en las cosas que imaginaba. Eso es terrible, porque yo me imaginaba cosas que quería escribir, pero no las podía escribir, me quedaba corto. Entonces decía yo, Dios mío, ¿de dónde voy a sacar la voz poética que no tengo ahorita? No es suficiente, no me da lo que tengo. Y entonces me daba rabia. Decía, estoy cargado de algo que quiero decir, pero no lo puedo decir. No tengo las palabras, no tengo el oficio, no tengo la mano suelta para escribir de eso. Y entonces este es un libro de tiempo de construcción en ese sentido. ¿Y cómo lo sientes ahora, Jesús? Igual, cuando releí ahora los 3 poemarios, este fue el que más me gustó. Yo esperaba que iba a ser el último, porque es el que tiene más oficio, según qué sé yo. Pero no, este fue el que más me gustó, por lo que te acabo de decir. Sí. Porque recordaba cómo lo escribí, y recordaba cuando terminaba los poemas y decía, cerca, pero qué lejos, qué lejos. Y leía yo las frases, es de los
Este libro tiene los poemas con las frases más largas, los versos que se dicen, Sí, renglón, porque también quería yo jugar con qué es lo que puedo acomodar en un renglón completo. ¿Cuántas palabras puedo poner ahí? No lo volví a hacer, porque me di cuenta que no era difícil, que efectivamente es más fácil en lo que yo andaba buscando. Para mí era más fácil una frase larga que la parte sintética que tú mencionas. sí. Entonces yo era más de la parte sintética, pero en este poemario experimenté lo otro. Me pude haber seguido por ahí, quizás más adelante, en el futuro de hoy, vuelva a regresar a eso. Bueno, pero tampoco es las frases largas, parecería que es como algo que le damos oportunidad al lector, ¿no? Como para que lo sienta un poco más narrativo, pero no, ¿eh? Sí, O sea, aquí vemos simplemente en esta frase, ¿no? Dice, de la lámpara escurre un hilillo luminoso, pero después quiebras en el siguiente verso, porque ya uno, como en la lectura, uno piensa, ay, voy bien fácil, desciende sobre el escritorio y los papeles, y luego dices, la sombra del reloj dibuja una carpeta, y empiezas a llevarnos como en una especie de viaje que tiene que ver con ese espacio que hay entre las paredes, el techo, y nos pones a viajar, ¿no? Por todo el cuarto. Entonces, así que tú digas que nos complaces con las frases largas, hay que ver que hay que sí. construir contigo ese tiempo, ¿no? Es una construcción de uno también. Yo había prometido en Facebook hacer algún comentario de ingeniería y poesía. Estoy escribiendo un libro sobre eso, Sí, sobre literatura y ingeniería, que es lo que me he dedicado toda la vida. Entonces aquí estamos justo en el momento para hacer un breve comentario sobre eso. adelante. Cuando mencionas que yo hace rato usaba la imagen plástica, apoyado en tu imagen fotográfica, de las pinceladas. Entonces, en el caso poético, la pincelada es una frase. Sí, Y entonces esa frase sintética es total. Tiene que ser una imagen que es autosuficiente. Y entonces cuando viene la siguiente, entonces tiene que contrastar, ampliar, enfocar o profundizar. Es decir, tiene que hacer algo con la anterior. sí, Y entonces a la hora que vas construyendo los siguientes renglones, las siguientes pinceladas, el tema es de que, como en el cantar, decías tú, esto que tú propones, que es muy buen ejercicio, de leer los poemas en voz alta, todos, cualquier poema, siempre. es precisamente ver eh, la frase y respirarla, darle Sí, una pausa y luego irse a la otra. Y luego sentir cómo las imágenes se alimentan una a otra. Y cuando aparecen tres, cuatro, cinco, es un párrafo completo o el poema completo. Entonces al final tienes una totalidad construida de partes donde cada parte a su vez también es una totalidad. Entonces es un Lego, es un juego constructivo, como de pedacitos así que es. se van juntando. Me han llegado a decir la gente que han leído los libros estos que estás ahora presentando, como tú verás, a partir de este segundo y ahí en adelante, no en el primero, ya no pongo títulos, sino los poemas están tal cuales, porque no quiero que sea que nada guíe la lectura, sino que la propia frase vaya guiando a la siguiente frase y al final la gente invente su título, su efecto Claro. final. Eso es a propósito. Entonces me han dicho que todo el poemario es un poema y que puedes leerlos como lo leíste ahorita, uno seguido del otro, y es el mismo poema Eso me pasó, porque ahí que pasaba continúa. yo a otra página y decía, pero estoy en el mismo poema o qué sucedió ahí, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, ajá, esa no era la intención al principio. La intención de cada poema sí, pero no entre poemas. Pero luego me di cuenta que sucedía de que es un poema de 90 páginas y que se puede leer así. Y está bien, porque sí, son estas independencias de las totalidades de estas pinceladas o estas partes de la... Hace poco leía yo a propósito de un escritor, de un poeta del norte de Europa, que sí, él decía que él escribía
plásticamente, en el sentido contemporáneo, es un poeta contemporáneo, donde uno hace collage, montajes. Ni conoce de No, nada. no es pintar un cuadro por partes en un solo lienzo, sino escribir, sino hacer dibujos todos separados y luego juntarlos en un solo cuadro. Él dice que así escribe su poesía y decía yo, mira, pues no estoy lejos, no lo he hecho así a propósito, pero es parte de mi método de trabajo, es ese, que cada frase, cada imagen tenga una cierta independencia. Incluso he jugado a cambiarlas de lugar, Ajá. un juego, cambiarlas de lugar y ver qué pasa. Y entonces a veces no pasa nada, pero a veces sí. Entonces digo yo, mira, el juego poético también es parte. Sí, porque uno va también como entendiendo, sobre todo en este segundo poema que leí, ¿no? Que eh, dije, bueno, hay que hablar de ingeniería social, ¿no? En el sentido de la ingeniería de lo que tú trabajas, ¿no? El tema. Eh, ese tiempo detenido y después empiezo yo a ver esa construcción realmente, ¿no? Esa ingeniería, ¿no? Si le podemos llamar así, bueno, tú eres el experto obviamente en eso, ¿no? Y me parece que es espectacular esta parte y estos juegos también que dices, pueden ser intercambiables, puede ser, pero creo que en este segundo poema que leí, que a ver si nos compartes ahorita tu propia selección, nos haces viajar, ¿no? Entre esas pinceladas o entre esos espacios del tiempo que siento que se van construyendo. Pues, aquí había escogido dos, uno muy pequeño, voy a leer ese primero, que es parte de los juegos estos con el haiku, que Sí, solamente lo asumí hasta hoy, hasta este año lo he asumido, pero siempre he ensayado esa parte sintética. Este es un poema sintético que me gusta mucho. Gota a gota, un charco, rebanada de cielo, acuosa y terrenal. Es, es una imagen construida de pedacitos de imagen y el centro del poema es la rebanada de cielo, que es el charco. sí. Esa es la imagen poética. El charco como una rebanada de cielo, que todos lo hemos visto. Hemos visto charcos con el cielo reflejado. Sí, sí, sí. Entonces, escribir eso, escribir un poema sobre esa imagen. Entonces, un poemita chiquitito, con pocas palabras, en contraste con lo que te decía yo de los poemas con muchas frases largas. El verso largo, ¿no? Entonces, ahí te voy. Fíjate, este es larguísimo. En silencio se coló la tarde, con el viento de verano y con el sol. El calor entró por la ventana, sorprendió a la ropa tirada sobre la almohada del sillón, jugó a la sombra con la puerta. Los zapatos se escondieron detrás del cesto de la ropa interior. El cuarto se alegró a las 5 en punto. Cada objeto se iluminó. Intercambiaron sonrisas y miradas. En 10 minutos inició y concluyó una pequeña fiesta de color. Después la tarde cambió. Quedó el cielo recostado sobre el edificio. El verano caminó hacia las 6, en silencio, con discreción. Y ahí está ya el silencio del poemario que sigue, pero además ese silencio yo también lo encuentro en el primer poemario. Y de alguna manera no es tanto una cuestión que podríamos llamar como repetitiva, sino más bien una cuestión de esas sensaciones, ¿no? Que quien escribe, en este caso tú como poeta, va recurriendo a ello, ¿no? El silencio, el amor, los espacios, el tiempo, la construcción, la búsqueda, la calma, o sea, y ese silencio yo lo veo desde el inicio, ¿no? Desde el primer poemario hasta ahora, ¿no? O sea, que vamos al tercero. Voy a hacer una pequeña introducción al tercero, no sé Sí, qué haya seleccionado, adelante. que es este libro, que es el libro más reciente, es un libro de hace 2 años,
y escrito hace 3, 4 años. Creo que fue obsesivo el tema del olvido y del recuerdo, que es uno de mis temas, que tiene que ver con el tiempo. Sí. Y entonces, hasta llegar por la edad, ya soy una persona de tercera edad, es ¿en qué punto soy olvido o soy solo ya recuerdo? ¿Y hasta qué punto los recuerdos son formas de olvido? ¿Tengo manera de recuperar los olvidos? ¿En realidad existen? Porque si son olvidos ya no existen, pero para mí existen. Son como hoyos, como ausencias. Entonces a veces uno mira su vida, mira su mundo, y en lugar de ver las presencias, lo que siente son ausencias, y digo, malditos olvidos, me han deconstruido, me han convertido en lo que soy, una especie de fantasma, de espantajo, lleno de ausencias, ausencias que extraño y no puedo nombrar. Es que me dejas en esa introducción y déjame, me recupero para poder leer. Silencio, alguien grita. Son poemas escritos entre 2016 y 2018. Ensoñaciones en el autobús. Amar es suficiente solo por un momento. Antes están las dudas, las decisiones, la necesidad. Después viene el olvido, el dolor de rodilla, el silencio. Voy al segundo poema. Bueno, perdón el paréntesis, pero quiero compartir contigo y con quienes nos están escuchando y nos escucharán en la repetición del programa, que a mí me parece un poema bellísimo con el que quiero cerrar mi lectura a los 3 poemarios de Jesús Galindo. Quisiera charlar con la luz. Le preguntaría sobre el color, sobre el mediodía, los paseos dominicales, la sombra de los árboles, las caminatas lentas, las conversaciones al aire libre, miradas mirando sonrisas, el deseo contemplando cuerpos, sobre el silencio, la música, el amor. No, bueno, entonces me parece, este es un poema bellísimo, no porque los demás no lo sean, pero es ese diálogo también, ¿no? Quiero charlar, ¿no? Quiero dialogar, quiero hablar quiero preguntar, que finalmente sabemos que el diálogo, la base del diálogo es la pregunta, si no es el monólogo, ¿no? ¿Quién grita en este libro? ¿Dónde está el silencio entre esos gritos? El título del libro es una frase de uno de los poemas. Sí. Entonces recuerdo que cuando titulé este libro, la decisión fue, quiero que el título del libro sea una de esas frases. Y que sea una frase que, como acabo de mencionar, es una imagen en sí misma, Sí. que como que le dé color, textura y fondo a todo lo que ese libro representa. Y es algo a lo que relaciona con lo que te acabo de mencionar hace un momento en la introducción a este último set. Silencio es ausencia. Alguien grita, es presencia. Y entonces son como yin y yang, son contrastes. Solo puedo percibir el silencio, esto lo he aprendido de la música, por supuesto, pero también del hablar y el conversar, como tú lo dices, porque hay presencia, hay palabra, y de las presencias, de las voces más presentes, la más explosiva, la más interpeladora es el grito. Haciendo un recuento de las veces que me han gritado,
han sido de las experiencias de esas que tú dices de interacción más vivas, más fuertes. Sí. ¿Y quién me ha gritado? ¿Y cuáles son los gritos que más recuerdo? Son de personas que quiero, de personas que quise mucho, quiero mucho, que de pronto me han gritado por diferentes circunstancias, para una alerta, con coraje, con un susto, por una alarma, por lo que uno grita, y entonces ese grito se convierte en algo que de fondo, te marca, vamos a decir así, cuando tú recuerdas un grito, esa situación, esa persona va a estar contigo para siempre, para siempre. Entonces los gritos son de lo más fuerte que hay de la comunicación humana. ¿Y el silencio? Puta, el ¿No será un silencio. grito también, El ahorita silencio que lo dices? el silencio es brutal. Sí, ¿Cuál es? El silencio no es ausencia, no es vacío. Puta, es algo cargado de ausencia, pero existe, está ahí, es como la materia sí, oscura a nivel sí, físico. sí, Es de lo que más hay en el universo y no se ve. Está ahí, es lo que no, es lo del zen, de los huecos que hay entre los rayos de una bicicleta. sí, Sin ese espacio no hay bicicleta, pero vemos los rayos que unen, ¿no?, a la bicicleta, sí. a la rueda. Ese es el silencio. Entonces todavía me parecen peores de fuertes que los gritos, los silencios de personas que he amado, mi madre, mis mujeres amadas, mis amigos. Puta, eso me ha hecho, me ha lastimado, me ha conmovido, me ha estrujado, me ha destruido. Los silencios son terribles, terribles. Y siempre son como prólogos o epílogos. Son ambiguos, son terribles los silencios. Son terribles. Entonces, eso está expresado en el título del libro. Estas ausencias y estas presencias que, como acabas de mencionar, se comparten identidades. Eso es muy, muy extraño. Como algo que tú piensas que está ahí, en realidad no está ahí, por eso lo sientes. Sentir una presencia que en realidad es una ausencia. Y luego hay presencias que están ahí, pero no están. Que es el poema que voy a leer, que son terribles, terribles, terribles. Recuerdo una frase de Robin Williams que decía que lo peor que te puede pasar en la vida es estar acompañado de una persona que no está. Es, no es, Es terrible, wow, Jesús. es O sea, horrible. sí. Y creo que es una experiencia desgarradora para quien la vivimos. No sé si sea inherente al devenir humano, ¿no? Pero podríamos suponer que quizá así lo sea, ¿no? Y ese silencio que es un grito también, ¿no? Como bien lo dices. Entonces está este poema, que es un poema escrito a una mujer con la que me gustaba muchísimo, me sigue gustando. La sentía muchísimo, conversábamos, pero yo sentía que no la podía tocar, que siempre estaba como ausente. Vamos a decir que la podía yo tocar, ¿no? Pero no la tocaba. Entonces siempre para mí era, ¿dónde estás? ¿A dónde te vas? ¿Por qué nunca estás aquí? Y entonces escribió este poema. Hablemos del silencio. Ya no escuchas, te da lo mismo. Es domingo al mediodía. Nada grave puede suceder. Te hablo. Son solo palabras. De esas, ya sabes. Te miro, te contemplo y suspiro. Cuántas ganas de abrazarte. Sé que estaría fuera de lugar. Tenemos todo el día por delante. Otro más. Yo te espero. Siempre te espero. Fíjate, no aguanté. Me acordé de todo aquello y Sí. y me jodí. Y ahorita Sigue. que escuché este poema, se me quedó aquí la imagen, ¿no?
No lo puedo decir tal cual, quizá lo estoy parafraseando, ese verso de algo así como en el espejo un suspiro o un suspiro en el espejo, ¿no? Un verso tuyo, Sí. creo que del primer poemario, y ahorita que te escuché leer este poema, quizá pudiera ser, ¿no? Decir, está y se está y no se está, o está y no está. Qué barbaridad. ¿Dónde pueden encontrar tus libros, Jesús, los lectores, las lectoras de poesía? Eso es importante porque después del tiempo detenido que todavía no regresa tal cual como lo conocimos, ¿en dónde podemos encontrar a Jesús Galindo, poeta? Fíjate que hay una política del grupo editorial al que pertenezco, con lo que estamos publicando estos libros, Sí, de solo publicar en papel y hacer ediciones pequeñas. Entonces esto hay que revisarlo. La pandemia yo creo que fue un buen momento, ha sido un buen momento para revisarlo. Yo creo que de las ediciones pequeñas en papel me gusta, porque luego se queda uno ahí con el montón de libros y eso no es sano. sí, Pero está el internet. Y entonces lo que quiero hacer es, voy a poner todo lo que he escrito en internet gratis, porque sí. no escribo para ganar dinero, ¿no? Eso es lo último en lo que pienso. Entonces no está ahorita nada, no está en ninguna parte, pero va a estar. Ahora Gracias. que para enero, que ahí voy a poner esa fecha como fecha de ya terminó la pandemia reflexiva. Quizás siga la pandemia otra, pero la pandemia reflexiva termina y entonces hay que volver en lo que sigue, la etapa que sigue, a hacer cosas. Y una de las cosas que voy a hacer es que voy a poner todo en línea para que lo pueda leer y bajar quien quiera. Qué maravilla, muchas gracias. Eh, esperamos tenerte pronto en San Luis. Esperamos escucharte en voz viva en algún momento con poesía, porque aquí conocemos mucho a Jesús Galindo, etnógrafo, sociólogo, comunicólogo, lingüista, investigador, bueno, entre muchas facetas. Queremos tener también a Jesús Galindo, poeta. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo esta noche estelar de poesía. Aquí transmitiendo desde el Departamento de Arte y Cultura, entonces muchísimas gracias. No te pregunto por el futuro porque quizá es un absurdo preguntarle a un poeta qué viene, pues que venga lo que tenga que venir, ¿no? Entonces lo que queremos es que, bueno, que vengas a San Luis y entonces hacer una lectura de poesía con voz viva, en vivo, diciendo hemos persistido y hemos pervivido, sobre todo en el sentido de la poesía. Muchas gracias, Jesús Galindo. Gracias a ti, Margarita. Siempre es un placer conversar contigo y conversar de poesía doble. Muchísimas gracias, que además fue difícil porque somos amigos de muchos años y concretarnos a un tiempo en específico. Podríamos estar aquí mucho tiempo y así me despido. Mi amigo Jesús Galindo. Gracias por la charla. Muchas gracias.